Buen día a todos. Bueno, acá volvemos nuevamente otro, con otro video, con la intención de colaborar y difundir algunos conocimientos de electricidad. Esto lo vamos a incorporar en una nueva modalidad que la voy a llamar Yo Recomiendo, ¿sí? Y bueno, yo recomiendo a mis alumnos, para ellos está básicamente este material y para todos aquellos que crean importantes este, aprender en forma técnica, en forma racional, en forma deductiva estos conocimientos, les recomiendo este instructivo, esta capacitación, para entender bien el por qué aparecen tres potencias en cuando nosotros aplicamos circuitos de alternas, ¿por qué se dan presencias de tres potencias? Siendo que cuando estamos en el ámbito o en el entorno de continua tenemos una sola potencia. Cuando tenemos tensiones alternas en los circuitos, hay elementos que hacen o provocan o generan que haya un desfasaje, ¿sí? Y es que aparecen las tres potencias, ¿sí? Que la vamos a ver en la próxima capacitación. Estas tres potencias se deben a que justamente aparece un ángulo que es phi y se habla del coseno phi o el factor de potencia. Entonces, para entender este, bien los fundamentos del factor de potencia del coseno phi, es que yo les recomiendo que veamos un poco los tipos de cargas que podemos tener en los distintos circuitos que se alimentan con tensión alterna. ¿Sí? Básicamente tenemos tres tipos de cargas. Acá lo indicamos. Las cargas pueden ser resistivas o reactivas. Y dentro de las reactivas pueden ser capacitivas, reactancias capacitivas o inductivas, que son reactancias inductivas. Todas las cargas, la unidad de medida es el ohm, ¿sí? Es la unidad de resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué son las reactancias capacitivas y las reactancias inductivas? Son fenómenos que se dan en presencia ya sea de elementos capacitivos o elementos inductivos que generan una oposición al paso de la corriente alterna. Por eso, justamente como esta oposición, y sabemos que las oposiciones al paso de la corriente se miden en valores cuya unidad es el ohm. Entonces, tenemos las magnitudes de las cargas, podrían ser resistivas, y dentro de las que son reactivas, pueden ser capacitivas o inductivas. ¿Qué ocurre cuando tengo cargas resistivas puras? ¿Sí? Puede ser el caso de un calefactor, una resistencia, bueno, elementos que generan calor exclusivamente para calentar, ¿sí? Para calentar el ambiente, calentar agua, cocinar, etcétera, ¿sí? Cuando tenemos presentes este tipo de cargas resistivas, la tensión y la corriente están en fase. ¿Qué quiere decir en fase? Que tienen el mínimo, que es el cero, de los dos, el mínimo, eh, están simultáneamente, las dos pasan por el punto mínimo y van creciendo y llegan a un punto máximo, tanto la tensión como la corriente, en el mismo instante. Y después decrecen hasta un valor cero y vuelven a crecer a valores negativos simultáneamente. Entonces están en fase, están sincronizadas, en sincronía. Va una sin siguiendo a la otra. La corriente va siguiendo a la tensión. Eso es cuando tenemos cargas resistivas. Este es el símbolo de la resistencia. Podemos encontrar este o este. Este es una resistencia. Acá les agrego el código de colores para interpretar
los valores de resistencia. Esto es más para el ámbito de electrónica. Cuando demos un curso de electrónica vamos a profundizar un poco de esto. Y acá hice una división, ¿no? Acá está en fase, en todo este contexto de carga resistiva, la tensión y la corriente está en fase. ¿Dónde se producen los desfasajes? Es cuando tenemos, como dijimos, cargas reactivas, cargas capacitivas o cargas inductivas. Yo uso y les recomiendo a mis alumnos esta palabra, civil, como una palabra que me sirve de ayuda mnemotécnica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense, la primera parte de SIP está la C, que yo la asocio a capacidad, y la I está adelante de la B. Entonces, la corriente se adelanta respecto a la tensión. Eso es lo que ocurre cuando hay presencias de cargas capacitivas. Estamos viendo que la corriente arrancó antes que la tensión, ¿sí? Hay un adelantamiento de la corriente. Y ese adelantamiento, que se mide en grados, en este caso lo estamos mostrando como menos 90 grados, es un adelantamiento ideal en un circuito que solamente contenga una carga capacitiva pura, ¿sí? Este sería el máximo adelantamiento que podemos tener. En la realidad no son estos grados los que se dan con las presencias capacitivas, ¿sí? Porque en realidad siempre tenemos alguna otra componente que no es capacitivo puro, exactamente, ¿no? Pero bueno, dijimos que este ángulo de adelantamiento en este caso, porque la carga es capacitiva y la corriente está antes que la tensión, por eso es que usamos esta palabra, ¿sí? No, no, en este caso la descomponemos y las tres primeras letras me dicen que la capacidad hace que la corriente esté antes que la tensión. ¿Sí? Cargas capacitivas, acá muestro distintos valores y elementos capacitivos, ¿sí? Capacitores electrolíticos, capacitores fijos, bueno, los distintos valores de capacidad que los explicaremos en algún curso de electrónica, ¿no? Este es el símbolo y como dijimos, la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Ahora, ¿qué ocurre cuando las cargas son inductivas? El caso de los motores, ¿sí? Básicamente las máximas cargas inductivas que tenemos son los motores. Hoy, en algún momento se usaban reactancias inductivas para o balastro, también conocido, para los tubos fluorescentes, ¿sí? Que se colocaban en serie para generar una caída de tensión y no generar una gran calor, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la carga es inductiva? Cuando tenemos reactancias inductivas, ocurre que la corriente se retrasa. Y fíjense que acá la inductancia, cuando tengo L, que con la letra L se identifica, es la nomenclatura de inductancia, L, ¿sí? Se mide en henrios, ¿sí? Así como la capacidad es la nomenclatura del efecto capacitivo, que se mide en faradios o en sus múltiplos, digamos. Ocurre que cuando tengo una presencia inductiva, la corriente se atrasó respecto a la tensión. Por eso les aconsejo, les sugiero, ¿sí? Que usen esta palabra para recordar cuáles son los fenómenos de la corriente, cómo es la corriente, en qué caso se adelanta y en qué caso se retrasa. Acá mostré distintos tipos de bobinas, ¿sí? Hay algunas en núcleos de ferrite, hay otras bobinas en núcleos de aire. Bueno, los motores sabemos que están en una armadura de hierro, ¿sí? Y bueno, los distintos bobinados. Acá puse de este lado el desfasaje, digamos. Entonces, la corriente se adelanta con respecto a la tensión con carga capacitiva y la corriente se retrasa con respecto a la tensión con cargas inductivas. Por eso, entre ellas se complementan. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Algo que vamos a profundizar, que el coseno phi se corrige con valores, el coseno phi de los motores se corrige, disculpen, con capacitores, con bancos de capacitores o determinados capacitores.
Cuando veamos la próxima el triángulo de potencia, les explicaré cómo se corrige el coseno phi. Bueno, esto fue un yo recomiendo como para que entendamos, es el punto inicial para entender cabalmente qué ocurre cuando hay cargas reactivas, ¿sí? En presencia de tensiones alternas se producen estos fenómenos reactivos, reactancia capacitiva, reactancia inductiva, y qué es lo que ocurre con la corriente en ambos casos. Con esto damos cerrado y es el puntapié o la base para la clase que veremos triángulos de potencia.